Bueno, tal vez Enrique, tú te animas a leer. Sí, Ok. psíquica, práctica. Ley de destino y ley de accidentes. El gran ciclo de 78 años sirve para la interpretación de grandes ciclos históricos. Cada 78 años se producen cambios en las relaciones del sistema solar por el paso del cometa Halley. Este revoluciona llevando energía de un extremo a otro del mismo. Si recordamos la fecha de aparición de la pólvora, dinamita y bomba atómica, comprobaremos que se distancian 78 años unas de otras. Dejando a un lado estas historias cabalísticas, volvemos a las leyes que nos preocupan. ¿Cómo es posible liberarse de la ley de accidentes? Lo primero es reconocer que se está sometido a ella, no solo saberlo, sino comprobarlo experimentalmente en la propia vida, con gráficas anotaciones, con todos los datos del caso, para que no haya duda. El destino comienza cuando se empiezan a reconocer los accidentes, teniendo en cuenta que cuando se independiza en un sistema de influencias y pasa a otro, no es posible de otro modo. Este nuevo sistema de influencias es necesario para salir del determinismo actual. Hay que reconocerlos, apoyarse en ellos solo como transición, para poder avanzar, liberándose de las determinaciones. Todo esto al parecer tiene que ver con la química interna de los centros, con sus válvulas de entrada y salida, con alimentos y excrementos, sólidos y líquidos, gaseosos y radiantes. Estos alimentos son transformados por la máquina humana pasando a estados cada vez más complicados, más trabajados, menos densos, hasta llegar a un punto que se detiene el ensueño, la locura y la muerte. Y la energía física es absorbida por la luna. Entre paréntesis, recordemos las tradiciones y leyendas que nos hablan de poetas y locos, entre comillas, que cantan a la luna. El sueño cotidiano es una forma de energía eliminada que la máquina humana no sabe aprovechar. Es decisivo acabar con el ensueño, con el constante divagar, con esa alineación mental que se alimenta de la energía indispensable para el proceso evolutivo del hombre. De lo contrario, entre comillas, se los come la luna, y entre paréntesis, van a alimentar la luna, eliminando esa descomunal fuga energética, donde los alimentos más finos podrían seguir su ascenso para nutrir cierto hipotético centro superior. Los poetas y los enamorados cantan a la luna en sus sueños y así la alimentan. La autoconciencia es el enemigo jurado del ensueño. Es el freno del ensueño y significa acumulación de energía. Es el polo opuesto de la alineación. Y lo que tal vez la más importante, y lo que tal vez la más importante, la única forma de vencer la muerte. En el proceso creativo de la naturaleza muere uno y se alimenta otro. Una cosa, ¿la alineación está bien escrito o es un error? ¿No será alienación? Y hay cosas mal escritas, por ejemplo, por ahí allá ya con No lo los... sé. Sí, en la forma de expresión hay algunas frases que no están bien construidas. Ya, pero la palabra esta alineación, porque es de línea. Alineación, claro, sí. Tal vez está bien escrita. Ya, bueno, no sé. Vale. Alienación. La autoconciencia conduce a la activación de centros superiores y esto conduce a su vez a superar el sistema de determinaciones en que se da, transforma en vía. ¿Cómo? Es una frase mal hecha, Sí, porque estos textos han sido sacados de textos mecanografiados que a su claro. vez tenían errores. Entonces Sí, no se sí. sabía qué poner y lo han puesto tal cual. Sí, eso no se Han- entiende.
Bueno, a la autoconciencia se llega mediante la autoobservación. La autoconciencia, por acumulación energética, conduce a la formación de cuerpos menos densos, estructuras estas que persisten. A este segundo cuerpo se lo denomina astral, entre comillas, alma, entre comillas. Entiéndase que la posibilidad de esto es teórica y a nivel de mito. La muerte es necesaria para que otros se alimenten al liberarse la energía solar acumulada y transformada. Si esta energía es aprovechada por la máquina que la elabora, la muerte no tendría ninguna importancia para otros sistemas que se sirven de las energías que de ella se liberan. De todos modos, esos sistemas estarían a buen recaudo, ya que poca importancia tiene el caso de escamoteo entre millones de casos que se aprovecharían la energía que elaboran, Que no, que no aprovecharían la energía que elaboran. Superada la ley de accidentes, comienza la de destino. Superando el ciclo de nacimiento, crecimiento, reproducción o expansión, muerte, se sale de la curva para entrar a la línea recta. A nivel de sistema, no hay escapatoria a estos ciclos. El sistema no admite la línea recta. Solo a nivel de mito es posible la salida, la línea recta. Ah, pues sí estaba bien lo de alineación. Sí, Sí. Entonces, sí, las tragedias griegas son bien reveladoras en este sentido. Se abre paréntesis. Recordemos a Eurípides, entre comillas, de los caminos cerrados, un semidios siempre halla la salida. Se cierra paréntesis. El mito siempre apela al CE, será el centro emotivo. centro emotivo será. Vale. El mito siempre apela al centro emotivo, actúa de un modo muy preciso, cumpliendo con funciones específicas. Todas las religiones se relacionan con mitos de supervivencias. Cuando los sistemas se completan, las explicaciones no son suficientes, y es entonces cuando recurrimos al mito para seguir adelante. En este sentido, se comete un error al degradar a los mitos diciendo que son formas degeneradas o decadentes de los sistemas. Estos son preparatorios previos para arribar a los mitos. Trabajando emotivamente con los mitos, se abre paréntesis, sabemos que apelan y movilizan poderosas emociones superiores, se cierra paréntesis, quién sabe qué suerte de quimismo se produce en uno. Efectivamente, los mitos, sentidos profundamente por el hombre, produjeron transformaciones alquímicas. ¿Quién podría decir que los mitos no cumplen con esa función? Se abre paréntesis. A pesar de tener una autoobservación muy técnica, con varios apoyos mecánicos, faltará siempre la tensión interna que permite la conservación del trabajo. Se cierra paréntesis. Esta tensión interna depende de cierta emotividad superior, de una emoción muy fuerte. En un proceso de autoconciencia no basta con la autoobservación, es necesaria una fuerte tensión emotiva y esta es suministrada por el mito. Vemos que la emoción es un arma de doble filo. Por un lado, es la causante de la identificación con las cosas que nos mantienen en sueño cotidiano y por el otro, es el suministro indispensable de tensión para la autoobservación. Los sistemas son los trucos de explicación, armazones sin vida, formas de aproximación y no más. El mito se nos aparece como la sangre de los sistemas de la Tierra. Es más profunda que ellos, los desborda. Siempre se habló del aspecto negativo de la lesión emotiva, pero nunca se dijo nada del otro aspecto fenómeno, aunque a otro nivel.
Es buena la desidentificación con el mundo exterior, ese criticable y nefasto aspecto de la adherencia emotiva puede ser eliminado. Pero si observamos qué ocurre con nuestra pobre autoobservación, nos daremos cuenta que la falla básica es la falta de tensión. Apelando solo a técnicas frías, la autoobservación nunca tendrá ni la fuerza ni la profundidad suficiente. La tensión del mito suministra justamente esa carga energética necesaria en este proceso de autoconciencia. Se nos ha enseñado a ver los mitos peyorativamente. Decimos, en cambio, que los mitos son conclusión de un proceso de autoconciencia, elaborada de la razón. La alborada. Nada. ¿Cómo? La alborada de la razón. Ah, No elaborada, sino elaborada. De la- alborada. ah. El nacimiento de la razón. Sí, sí, sí. Sin carga emotiva no hay trabajos intelectuales superiores. Los que se ven como fríos investigadores no son tales, ya que la energía que alimenta ese esfuerzo proviene de la emotividad. La adopción de una idea se hace por vía emotiva. Primero se adhiere y luego se la entiende. Un hombre incapaz de sentir emociones profundas no tiene posibilidades, no las tiene a menos que tenga un mínimo de poesía interna. Esto no se lo puede entender ni arreglar a nivel de explicación técnica o científica, sino a nivel científico profundo. Como se ve, para hablar de accidente y destino, fue necesario hablar de leyes y mitos. Dijimos que las determinaciones accidentales se las rompe conociendo sus propios ciclos y que es a veces obvio aplicar una carga energética que viene de la tensión despertada por la emotividad, quien a su vez moviliza el mito. Entonces comienza el destino. Para romper las determinaciones accidentales no solo basta saber. Con solo saber no logramos encaminar la energía. Es necesario además querer y osar, atreverse. Es necesario un trabajo consciente. Consciente será, ¿no? Sí, Y la energía adecuada para mantenerlo. Solo entonces podremos hablar de destino. Únicamente tienen destino los semidioses, los poetas. Sabiendo, queriendo y osando se rompen los ciclos, y sólo así podrán superarse los accidentes pasando al destino. Bueno, bueno, aquí hay para rato, ¿eh? Tela, tela que cortar, sí. sí, Esto hay que fragmentarlo en pedacitos cortitos para poder digerirlo. sí, yo estoy de acuerdo y claro, fui un poco, qué sé yo, por más o menos fui cortando un trozo que es un poco largo, pero es así como tú dices, Eduardo, sí. Además, esto es un extracto de es una cosa mayor, que Sí, tiene como 3 o 4 páginas más, eh, Claro, que conviene tenerlas en cuenta para tener el contexto por lo menos más amplio. Eh, Así que se puede hacer una serie, página por página, o por lo menos argumento por argumento, sí, eh, porque además de ser complejo y requerir experiencia, o sea, relacionarlo más bien con la experiencia, eh, habla de muchas cosas aquí, en un sí, lenguaje que no es el que utilizamos en los últimos 20 o 30 años. sí. O sea, es un lenguaje particular, como pero por bueno, ejemplo, todo lo de la última parte, la cuestión emotiva para subir la energía y tal, bueno, se ha hablado mucho, ¿no? sí, el tema es que se comprenda qué Mm. es eso y se pueda aplicar. Sí, sí, claro. Lo hemos comentado en algunas ocasiones, esta misma cosa. Lo que pasa es que ahora nosotros utilizamos un lenguaje un poco distinto, o bastante distinto, no un poco, Sobre bastante. todo de la primera parte del texto este. Claro,
todo el tema cosmológico ese en los últimos, ya te digo, desde los años 70 no se ha vuelto a hablar de este modo. Claro. Y en los años 70 cuando se hablaba no se entendía, con lo cual hay que remontarse a las fuentes. Entonces, ¿qué es cuál parte es la que más te interesaría de todo esto o de lo anterior? No sé, porque Sí, comenzaste con el gran ciclo de 78 años, ya empezamos con una cosa compleja. eso, digamos, sí, sí, eso yo puso casi como una provocación todavía adentro. Y lo primero que me dijo él, Carlos, que él nunca escuchó de hablar y yo tampoco, hasta que yo fui leyendo este capítulo de un ciclo de 78 años. Pero, digamos, mis preguntas no tienen directamente que ver, pero llama la atención el ciclo de 78 años. Sí, porque habla de que a los ciclos grandes se explican con 70, bueno, se explican, digamos, están relacionados con esta cifra, pero también hay otros ciclos que son de 12 años. O sea, hay distintos tipos de ciclos. Eh, entonces, las páginas anteriores ahí hablan de otro tipo de ciclos. Hay ciclos, microciclos y macrociclos. Sí, Dice Hay ahí, ciclos de horas, los hay de días, los hay de semanas, los hay de años, los hay de, o sea, hay distintos tipos de ciclos que están relacionados con el funcionamiento energético de la maquinaria, pero esta maquinaria no está aislada, está en estructura en el universo, que tiene y también sus ciclos. los ciclos. O Ujú. sea, uno cuando estudia la biografía, uno estudia la biografía de una persona. Sí, Incluso puede estudiar el estudio de la sociedad en el que vive esa persona. Pero es que esa sociedad, ¿dónde está? Está en un planeta, está en un lugar del espacio, que a su vez está en un lugar del sistema solar, que a su vez está en una galaxia, que a su vez está, en fin. Y todo eso hay una interrelación, sí, no es indiferente. sí. Así que esta cosa del accidente y el destino tiene para rato. Eso, digamos, para ir al tema donde, digamos, para tocar por lo menos dos preguntas, porque leyendo todo el capítulo me llamó, entre otras, la atención, la expresión ley de accidentes y ley de destino. Claro, Y de que se rompe, y entonces la descripción que se pone aquí en esos primeros párrafos de la vida accidental que tenemos es como un poco, no sé cómo se puede describir una existencia vegetativa, sí. Mecánica, mecánica, mecánica. A claro, mí, a mí ese tema me quedó súper claro cuando hicimos la autobiografía, ¿no? Pero clarísimo me quedó. O sea, me di tanta cuenta de cómo se me habían repetido ciertos ciclos que digo, claro, si yo no cambio, es que se van a seguir repitiendo, es que es así, ¿no? Y efectivamente, eh, gracias a los trabajos cambié la visión, la forma y tal, y nunca más se volvieron a repetir eso que se había repetido, ¿no? A mí me quedó muy claro ahí. Muy bien. tú eres afortunado, no en mi caso, porque yo he visto mis ciclos y se repiten y no hay modo. O Ujú. sea, eh, por ejemplo, a mí se me repiten ciclos de 12 años. Eh, Desde una fecha, un corte, un accidente, eh, digamos, un hecho significativo, eh, produce un shock, un corte en la biografía o un impulso, depende cómo lo quiera uno ver, y tiende a repetirse cada 12 años y 12 años y 12 años. Así vengo observándolo como 40 o 50 años, esa repetición matemática. Entonces, no por observarlo se ha modificado. Lo que sí he observado es que efectivamente se comprueba que tienes esa inercia, esa repetición. Entonces ya sabes cuándo se va a producir la próxima. Entonces puedes estar más o menos preparado, aunque sea inevitable. Son como Lo que, cambios de etapa. sí, lo que pasa es que hay ciertas cosas que
por ejemplo, a mí sobre todo era sobre un tema en particular, ¿no? Y ya nunca más se volvió a repetir, ¿no? En otras cosas sí, porque también uno es de determinada forma, ¿no? Y da respuestas de determinada forma. A mí alguna cosa sí que se me ha repetido, pero, ¿cómo te diría yo? Con las decisiones que he tomado en esos determinados momentos, no me arrepiento para nada de haberlo tomado. O sea que me parece positivo, Claro, yo por ¿no? ejemplo he visto que si bien el ciclo se repite, digamos, la influencia que tiene sobre mí ese ciclo no es tan fuerte como fue en ciclos anteriores, porque tengo herramientas o tengo apoyos para poder llevarlo de otro modo. O sea, hay un cambio de etapa, cierto, pero lo enfoco no como un colapso total, sino como una posibilidad de orientar la energía de otro modo. Ujú. Es decir, hay momentos, como comentaba el negro, que hay recodos en la vida de las personas en donde es posible cambiar, tomar decisiones. Hay ciertos momentos, no cualquier momento. Entonces, en esos momentos puedes cambiar, puedes tomar alguna decisión y suelen estar relacionados con el tema del fracaso, con el tema Totalmente. como si fuera una puerta que te abre una posibilidad o te permite repetir el mismo tipo de frustración. Es decir, es como si termina un ensueño y en el vacío que crea buscas otro ensueño para llenarlo y dura otro tiempo. Mm. Bueno, en esos espacios entre imagen e imagen, entre núcleo de ensueño y núcleo de ensueño, ahí hay una posibilidad de direccionar intencionalmente las imágenes. Es decir, como poner un propósito nuevo, pero el cambio de etapa está. Y ese propósito también tiene un ciclo, digamos, no es que lanzas un proyecto y el proyecto sigue tal cual, sino que hay desvíos, hasta que llega un momento en que ese proyecto también tiene como su ciclo. Y nuevamente te encuentras ante la opción de meter otro shock, otra especie Sí. de cambio. En ese sentido, puedes liberarte de la dependencia de esos ciclos, manteniendo tu intención si tienes un proyecto mayor, Mm. por así decir, no que se te impone. Y es lo que llama él la línea recta. Claro, exactamente. Entonces pasarías del accidente en el sentido de repetición mecánica a un destino en el sentido de que tú eh, cargas un nuevo propósito, que es lo que siempre últimamente se ha hablado, cargar un propósito, pero que ese propósito para que tenga fuerza coincide con lo que dice aquí al final, de que tiene que tener carga efectiva, tiene que tener emoción, pasión, mito, porque si no tiene esa fuerza, no puede continuar. Y ahí tengo justo, digamos, otra pregunta, sí, sí que me gustaría que lo comentes. Como él conecta ahí, por lo menos en esta forma de describir, de salir de ley de accidentes a un destino de autoconciencia, de un proceso, bueno, en este sentido recto, ahí dice... ah, a nivel de sistema no hay escapatoria a estos ciclos. Lo que tú comentabas recién, ¿no? Solo a nivel de mito es posible la salida, la línea recta. Es decir, necesitas una energía adicional para poder romper esa dependencia de esa inercia mecánica, cíclica. O sea, se mantiene el sistema, pero tú puedes salirte justamente en esos puntos con una intensidad diferente, que la fuerza la sacas de la emoción, de la pasión, del mito en el sentido de imágenes en las que tú crees, porque tienen la fuerza de la creencia, Sí. eh, y que son de tipo superior, no es simplemente una emoción cotidiana, Ujú. es una emoción más fuerte. Por ejemplo, el que tiene una religión y cree en ella, porque hay gente que tiene religiones que no cree en ellas, Sí. es una cosa formal. Eso no funciona. Son religiones muertas.
en el sentido de que están muertas en la persona que las vive. Pero hay otras personas que creen en ese tipo de imágenes, en ese tipo de leyendas o de mito. Entonces, al creer, tiene la fuerza de emotiva de mover la carga afectiva. Cuando alguien dice que sigue la vida del Cristo, por ejemplo, en su vida, en su pasión y en su resurrección, y se identifica con esas imágenes, esa especie de fenómeno de nacimiento, muerte y resurrección, uno se transforma porque trabaja con la fuerza de la emoción, la fuerza de la creencia en esas imágenes. El que no cree en eso, pues claro, no tiene fuerza, lo ve como un cuento, lo mismo que a nosotros nos han enseñado, por ejemplo, de la mitología griega. No tiene la fuerza que ha tenido las imágenes de la cultura cristiana. Si habla de Artemisa o habla de Zeus o de Prometeo o de muchos dioses, es una cosa intelectual, una cosa como conocimiento, una cosa cultural, pero no tiene la fuerza que puede tener la Virgen María para alguien que tiene la cultura cristiana. Y seguramente que en otras culturas de la India o de la China hay otro tipo de imágenes que tienen una gran fuerza emocional para esas personas. Entonces, a la hora de hacer un proyecto, un propósito, necesitas ese tipo de potencial energético, de esa fuerza. Entonces, si no lo tienes, porque no tienes ninguna de esas creencias que te encaja, no te moviliza, tienes que fabricarlo. ¿Y cómo lo fabricas? Pues cargando afectivamente ese propósito. Y lo puedes cargar acumulando, agradeciendo actos positivos, lo vas agradeciendo, agradeciendo y se va formando ese tipo de masa crítica emocional que es la que puede ayudarte a que, ese, a que ese propósito te impulsa. Así es como yo lo veo. Sí, bueno, yo creo que hay otra forma, ¿no? Que es la profunda necesidad. Por lo menos es lo que me pasó a mí, ¿no? Que ya estaba harto de sufrir y llegó un momento en que dije, hay que tirar para adelante como sea. Y no tenía mucha energía, pero es que estaba harto de sufrir. Es que el tema de la necesidad está ligada con cómo buscar la energía, porque si no hay necesidad, no mueves la energía. Está claro. Ya, O sea, claro, por supuesto. O sea, Sí, 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 sí. tiene que haber algo que te impulse y es lo que tú dices, la necesidad esa de salir de ese sufrimiento o salir Mm. de esa situación, eh, esa es, digamos, la rampa de salida. Sí, la rampa de salida, exactamente. Después tiene que haber otros elementos, ¿no? Claro, Y claro. justamente es cuando conocí pues eso, la enseñanza de Silo, ¿no? Y ahí sí que hay herramientas muy interesantes, pues justamente para salir de verdad, ¿no? Y comprender, sobre todo, ¿no? A mí, Sí, sí, por favor, Carlos. a mí me gusta mucho sobre todo lo del final y explicaré por qué. Porque, bueno, obviamente aquí se está hablando de cargar el propósito. Yo creo que cuando se habla de cargar el propósito se habla también de esa energía emotiva necesaria, ¿no? Creo que lo que está diciendo aquí sí, aunque se esté no sé qué año será, ya sea 70 y poco. Pero hay un par de párrafos que me llaman mucho la atención, por ejemplo, que son muy actuales. Vemos que la emoción es un arma de doble filo, dice Silo, ¿no? Por un lado, es la causante de la identificación con las cosas que nos mantienen en el sueño cotidiano y por otro, es el suministro indispensable de tensión para la autoobservación, ¿no? En en la época actual que estamos, se suele valorar mucho la emoción y también a veces se utiliza también peyorativamente los mitos, pero también a veces peyorativamente la razón, ¿no? Dice, se nos ha enseñado a ver los mitos peyorativamente. Decimos, en cambio, que los mitos son conclusión de un proceso de autoconciencia, la alborada de la razón, ¿no? Sin carga emotiva no hay trabajos intelectuales superiores. Curioso, ¿no? Esto no se lo puede entender ni arreglar a nivel de explicación técnica o científica, sino a nivel científico profundo. Sabiendo
queriendo y osando se rompen los ciclos y solo así podrán superarse los accidentes pasando al destino. Yo creo que esto es la tensión constante que ha vivido la humanidad entre la ciencia y el mito, ¿no? Decía Campbell, el problema que tienen los mitos es que a veces cuando los entiendes dejas de creer en ellos, algo así, ¿no? Algo parecido. O sea, para mí lo que está diciendo Silo, básicamente ya lo dijo en la poética menor, dice sí, quien piensa siente, y dice sí, quien dice sí de las tres maneras, ¿no? Es decir, a veces porque somos hipócritas o a veces porque somos estúpidos, el problema es que no decimos sí de las tres maneras, ¿no? Es decir, hoy en día la posmodernidad también nos dice que carguemos emotivamente, pero sí lo también dice sabiendo, queriendo y osando, ¿no? Muchas veces el problema de los mitos es que los mitos no se entienden, ¿no? Alguien puede querer mucho en Deva o en la Virgen María pero si no se entienden ese tipo de procesos, como que se llega a ese ensueño, ¿no? Es decir, cuánta gente a lo mejor no entiende, y eso es lo que aporta Silo, ¿no? O lo que a mí me parece que siempre ha aportado Silo, cuando Silo dice que o sugiere que el Padre Nuestro, digo el Padre Nuestro, el credo, es una forma de autotransferencia porque estás viajando al nivel cotidiano, a los niveles superiores, es decir, al futuro, a los niveles inferiores, es decir, al pasado, ¿no? Con la oración esta de Jesucristo bajó al infierno y subió a los cielos y de nuevo vendrá, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para mí lo que está diciendo Silo aquí es que hay que entender los mitos y sacarla, y hay que meterle carga emotiva a los mitos, porque una creencia ingenua tampoco te va a transformar, ¿no? Porque dice sabiendo, queriendo y osando, ¿no? O sea, como son esas tres partes, ¿no? Intelectual, emotiva y motriz. Osar es, al fin y al cabo, ponerse a la tarea, ¿no? No sé, me llama mucho la atención eso, ¿no? Que al fin y al cabo ya lo decía en la poética menor, ¿no? No sé, eso es lo que me ha sugerido toda esta parte, ¿no? Que obviamente no cualquier mito. Sí, pero tal como estuvimos hablando anteriormente y como yo entendió, en nuestro caso, el mito será el propósito que estamos armando cada uno, ¿no? Porque se trata de, porque en este párrafo no se habla de una cosa como que habla, que pasa a la sociedad, como de los procesos personales también. Claro, claro. Los procesos personales también los puedes ver, entiendo yo, ¿no? Que los puedes ver a nivel de mito, ¿no? Cuando hay por ahí unos trabajos, ¿no? Que hay alguno de nosotros lo ha propuesto, ¿no? De construir un relato o un mito personal que a uno le movilice. No sé si... Porque aquí, digamos, bueno, es mi manera, por ejemplo, como yo lo fui leyendo, no más bien personal. em, Él dice, en el proceso creativo de la naturaleza, uno muere y se alimenta otro. La autoconciencia conduce a la activación de centros superiores y esto conduce a su vez a superar el sistema de determinaciones. Y yo entendió en la descripción como normalmente estamos ahí en una vigilia de semisueños, eh, pasando de un semisueño al otro, ¿no? Y, y muy interesante que el Eduardo, como lo comentó también en otros momentos, hay pocos momentos en la vida donde uno puede decidirse a tomar conciencia, de empezar un proceso consciente. De eso se trata, de un proceso consciente. Y, ah, y en este sentido, me llamó la atención que de pronto él conectaba con el tema del mito, que solamente el mito tiene la fuerza. Y ya me parece era una explicación lo que comentaba el Eduardo de, bueno, si uno no tiene, y ese es el caso, en mi caso es, por ejemplo, que
yo dejó con 15, 16 años por cosas la creencia en la religión en la cual yo nació y creció. Y yo fui creyendo fuertemente, pero se vació y no pudo seguir. Y eso fue muy fuerte, me encontró como frente solito a la luna. Pero ¿por qué dejaste de creer en ese mito? Porque todo el sistema en lo cual este mito era involucrado, el sistema paternal, el sistema de sociedad y el sistema de la iglesia, se me hizo evidente que era tan contradictorio que no lo pudo mantener, ¿no? Porque la cabeza no cabía o no era coherente con No, algo. y tampoco era coherente con sus propias morales, ¿no? Que predicaban. Y bueno, siguiendo el proceso. Y eso también me parece súper interesante, que de la comparación de la línea recta, que es una recta, y hay que seguir a este camino, ¿no? No hay, como lo dijiste en el otro día, Eduardo, hay que mantener la energía también en esta dirección. Y eso requiere una acumulación de energía que no para. ¿Es cierto así, Eduardo? Tal como lo entiendo, pensar, sentir y actuar en la misma dirección, lo que dice aquí, sabiendo, queriendo y osando, es mantener la línea recta. Es decir, eh, pones en línea el pensar, el sentir y el actuar, y no importa lo que suceda, tú Ujú. sigues el pensar, sentir y actuar, aunque te equivoques. Es Ajá, decir, tú eres coherente con el pensar, sentir y actuar, y ahí entras en la línea del destino. Mientras que si tú piensas una cosa, sientes otra y actúas otra, estás en el accidente, estás en la contradicción. Y es la unidad, la coherencia, la que te hace, digamos, superar los ciclos mecánicos. Así como yo lo veo. Entonces, Y no, aunque tú veas que cada 12 años se repite como una especie de forma, sin embargo, si tú y actuar, no importa lo que suceda. Por ejemplo, puede suceder que la ruptura de esa etapa coincida con que te cambias de ciudad, que dejar la pareja, o la familia, o el trabajo. Es decir, a veces se coincide mucho tipo de estas situaciones personales en un momento dado. Entonces, el tema es que a pesar de todos esos, llamémosle accidentes, situaciones que tú no controlas, porque hay otros factores, no solamente los tuyos, sino hay otros, muchos factores, el tema es que tú seas coherente con ese propósito de pensar, sentir y actuar en la misma dirección. mm, Si tú sigues eso, entonces es cuando superas la determinación del accidente y te metes en la línea recta, es la línea de la coherencia, sí. así es como yo lo Muy entiendo. entendible, sí, 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 muy bien, sí, 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 entendible, muy entendible, sí, sí. Y, y, y volviendo o tocando otra vez esta palabra mito, a mí bueno, emotivamente me encantó que él usa aquí el tema, la palabra mito, ah, porque tal como me planteo el tema de un propósito profundo cargado, eso es un mito. Claro, yo te puedo decir lo que a mí me pasó. A mí me pasó lo mismo que a ti. Cuando tenía 15, 16 años, hasta esa edad, yo me crié en la cultura católica. Mm, Yo iba a la iglesia muy habitualmente, a la catequesis, o sea, yo participaba mm, activamente y, y llegó un momento, con lo que comentaba de Carlos, ¿por qué dejé de creer? Porque yo tenía esa especie de sentimiento, esa especie de... Pero las explicaciones que me daban a las preguntas que yo hacía no eran coherentes, eran vacías. así Yo es. preguntaba muchas cosas y siempre el cura o la persona entendida o profesor de religión llegaba al tema del dogma. Es decir, esto es así. ¿Qué es la Trinidad? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el significado del universo? ¿Qué sentido tiene la vida? Patinaba, no sabía para dónde tirar.
Entonces yo empecé a ver que no me ayudaba para seguir desarrollando ese sentimiento, porque no tenía cómo estructurarlo. Entonces poco a poco empecé a ver que era muy hueco y que lo que hablaban en la Biblia y en todos los evangelios eh, era algo hueco en su forma de explicarlo, porque además su vida, la vida de estas personas tampoco era vidas ejemplares, eran vidas cotidianas, entonces no incorporaban en ellos ese tipo de prácticas de las que hablaban. Es decir, una cosa es el decir una cosa y otra cosa es lo que tú haces. Entonces, seguir modelos de conducta es interesante si esos modelos de conducta son coherentes, porque si no, te desorientan. Entonces, Sí. poco a poco empezó el sistema a crear problemas, fallas de circuito, y llegó un momento que, si bien la figura, por ejemplo, de Jesucristo era para mí algo mm, increíble que alguien no pudiera creer en Jesucristo. Yo lo creía, sí, o sea, estaba totalmente convencido. Para mí era como, era una afortunado haber nacido en esa cultura y haber conocido la figura del Cristo. El Ujú. Cristo era para mí. Y de pronto, poco a poco, empieza a crolar, empieza a caerse todo el sistema. Mamma mía. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que empecé a buscar por distintos lados para tratar del edificio a ver qué pasaba. Y buscando durante años, surgió otro mito, el mito Silo. Cuando yo leí por primera vez la arenga de la curación del sufrimiento y leí los trabajos de Silo, el siloísmo, me vino inmediatamente la figura del Cristo. Es decir, un enviado, un Mesías, alguien que conecta con otro plano y que viene a decirnos cómo son las cosas. Nuevamente, yo digo, oh, soy afortunado que en esta época puedo conocer a un ser de estas características. Y para mí de pronto todo encajó. Es como si sustituyera el Cristo por el Silo, por decirlo de un modo rápido, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, para mí el Silo no era simplemente un maestro como eran muchos otros, como Krishnamurti, como Gurdjieff, que seguían a una escuela, sino que él venía con una revelación, portaba un mensaje. Eh, y claro, toda su obra lo correspondía. Es decir, no simplemente era una figura tipo cómic que aparece ahí que me gusta. No, es No. que leyendo toda su doctrina, leyendo todos sus desarrollos, era una cosa espectacular. Sí. Entonces yo digo, esto no es una persona normal la que hace esto es otro nivel de conciencia. Entonces, a mí me fascinó y Mm. trasladé esa cosa mítica de los primeros años a Silo. Y Sí. Silo, que creo que con el tiempo se convertirá en un mito, porque tendrá muchas consecuencias. La gente creará el mito de Silo, es lo que me parece. Pero necesita tiempo para que la época lo admita, Sí. se transformen. Así que en mi caso fue eso y la fuerza que tiene el mito es su doctrina, sus explicaciones. Todo esto que estamos hablando deriva de todo eso. Y A en mí mi, con el tema de la religión me pasó exactamente lo mismo al principio. Eh, y en lo que decías, Eduardo, de eso de mantener el sentir, pensar y actuar en la misma dirección, me acuerdo que me impactó mucho, porque a mí me pasó esto que después leí de Silo, ¿no? Que dice, si tú eliges un camino que te parece el adecuado y lo mantienes, el día que amaneces deprimido lo mantienes, y el día que tu novio te abandona, te engaña y tienes un conflicto amoroso lo mantienes, y te la juegas todo en esa dirección, entonces se irrumpe un fenómeno que se conoce como fe interna. Y ese fenómeno se manifiesta como fuerza. Pero básicamente todo depende de que elijas una dirección y la mantengas pase lo que pase. Y después dice, y que no digas, la condición para que yo mantenga la dirección es que aparezca la fuerza. No, es al revés, es lo contrario, dice. Exacto. Es buenísimo, a mí me parece buenísimo eso. Buenísimo.
Bueno, mi experiencia pues coincide también, lógicamente, por generación. También los 15 años suele ser una etapa donde uno se hace ese tipo de preguntas, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, iba a la iglesia y digo, "Ay, mi objetivo ese año era creer en Dios. Es decir, tengo que creer en Dios porque, que, claro, tienes una crisis de fe, tengo que creer. Y claro, pues no, obviamente no lo conseguí. Y claro, más tarde pues me encontré con la mirada interna. Entonces, la idea es que hay que seguir, elegir un mito y seguir y seguir y seguir. Vale, está bien, pero insisto, no cualquier mito. ¿Por qué yo no abracé? Porque yo me respondo la pregunta que yo le hacía a Luz, ¿no? ¿Por qué yo no abandoné esos mitos? ¿O por qué lo abandonó Eduardo o Enrique? Yo creo que es lo mismo, ¿no? Porque obviamente no nos parecía coherente, no nos cabía en la cabeza. ¿Por qué, a ver, Jesús tiene que ser el elegido? ¿Por qué no los judíos? Porque, o sea, cosas que diseccionas ese mito y llega un momento en que no es válido o por lo menos a mí me lo parece, no es válido para el siglo XXI. No, hay cosas que se caen. Esos mitos son, en cierta manera, no sé si lo dijo Silo o quién lo dijo, o ya ni me acuerdo, ¿no? Son cuentos que nos valían hace milenios y que a lo mejor a mucha gente le siguen valiendo. Y me resulta muy chocante que, yo que sé, gente que con mucha, digamos, con mucha capacidad intelectual, pues siga adhiriendo a ese mito, ¿no? A ese mito cristiano que llega un momento en que bueno, pues, obviamente nosotros le podemos ver, hacer radiografía y ver esas cosas por dentro, como decíamos, como la transferencia, como la morfología de la hostia y todo eso. Pero claro, llega un momento que en mi cabeza no cabe. Y entonces, para mí lo que aporta Siloísmo, el mito de Silo, es que eso sí cabe en la cabeza. Eso sí es acorde con él, me parece coherente. O sea, me cabe en la cabeza. Yo no puedo creer en un mito que hace aguas, ¿no? Entonces, insisto que no es cualquier mito, no es decir, porque habrá mucha gente con muchísima energía dentro del cristianismo o dentro del islamismo o dentro del budismo con muchísima energía que cree a pie juntillas ese mito, piensa y siente, actúa, pero yo creo que el pensamiento y si, por ejemplo, ¿no? Es lo que da dirección en el selector, es la cabeza, el adversor, el que coge fuerza es la emoción y obviamente la coherencia es cuando tú sigues ese pensamiento y esa emoción en la misma línea, ¿no? Pero y yo creo que muchas veces lo decía, ¿no? El mito de los tiempos, ¿no? Se intenta construir el mito de los tiempos porque precisamente lo que decía Eduardo, ¿no? En la curación del sufrimiento, cuando sí lo dice, contempla ese rostro de sufrimiento, pero hay que seguir, aprender a amar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí lo hace una mención a ese mito que nos ha llevado o que nos ha acompañado a mucha gente que hemos nacido en esta cultura, ¿no? Y que hemos bebido de esa energía, porque al fin y al cabo es energía, ¿no? Esa energía de Jesucristo, ese mito que ha alimentado y que hay muchísimas historias y que todavía sigue alimentando a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo pienso después de esta conversación, ¿no? Que sí, obviamente mito, pensar, sentir, actuar, pero no hemos elegido. ¿Quién ha elegido eh, la dirección? Nuestro pensamiento, porque hemos visto una cosa coherente, una cosa que vale la pena, no cualquier cosa, ¿no? No sé si me explico. Sí, yo creo que lo capto más o menos, Carlos, el diciendo, bueno, pero ahí apareció Silo y creo que estamos los cuatro de acuerdo, que cada uno a su manera ha captado que eso era algo muy, muy, muy especial que llegó al planeta y estamos conviviendo con otras religiones donde vemos fanatismos, vemos la fuerza de creer, de religiosidad, a veces en formas que no nos parecen bien, sobre todo las formas fanáticas, violentas.
pero justo la enseñanza de él nos trajo también esta conexión con uno mismo, porque yo creo que también gente de otras religiones, si mantienen una conexión con ellos mismos, como venimos con el mismo equipaje, tienen un registro muy sano de coherencia con lo mejor en ellos. Y creo que como tanto Eduardo como yo, como tú, Carlos, comentan cosas con la Iglesia Católica o el mismo Enrique tal vez también, yo creo que en estos ámbitos donde hemos crecido, por alguna razón hemos mantenido este registro sano, pero aquí hay algo que no encaja y no nos hemos perdido siguiendo esta vía contradictoria. No, no, bueno, nos metió en una búsqueda, ¿no? Y um, yo quería eh, también hacia el final de estos párrafos que yo fui eligiendo, se dice, es bueno la desidentificación con el mundo exterior, ese criticable y nefasto aspecto de la adherencia emotiva debe ser eliminado. Pero si observamos qué ocurre con nuestra pobre autoobservación, nos daremos cuenta que la falla básica es la falta de tensión. Apelando solo a técnicas frías, la autoobservación nunca tendrá ni la fuerza ni la profundidad suficiente. La tensión del mito es suministrar justamente esa carga energética necesaria en ese proceso de autoconciencia. Así es. Es muy, es como siempre, cada párrafo es un impacto, ¿eh? Bueno, hay ejemplos personales que se pueden poner. Ponlo, ponlo. Bueno, si queréis. Por ejemplo, ahí habla de lo nefasto que es el tema de las emociones que te absorben, Sí, que no puedes controlar. Pero por otro lado te dice que sin esas emociones no puedes progresar. Entonces, ¿cómo resuelves esa especie de acertijo? Entonces, yo lo he observado en experiencias personales como, por ejemplo, eh, el enamoramiento. Cuando tú te enamoras, tú tienes una fuerza muy grande con ese tipo de imágenes de esa persona, esté presente o no esté presente, si hay correspondencia, digamos, si se produce el fenómeno del enamoramiento, tú notas una energía que no es habitual, que es una pasión, estás como flotando, sí. ¿cierto? Pero claro, dependes de esa imagen. Entonces, en ese sentido, es negativo porque estás dependiendo de esa imagen, estás hipnotizado fuertemente y te lleva de las narices. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo se produjo? No sé cómo se produjo y cuando se va, tampoco sabes cómo se va, pero el asunto es que existe la experiencia del enamoramiento que te dura más o menos tiempo, pero está. Entonces yo dije, si yo con el enamoramiento, esté la persona o no, eh, el estado está. Significa que yo produzco el estado, no lo produce la otra persona. Esa persona me ha servido como, digamos, me ha servido, ha sido como el punto de aplicación de una especie de chispa que ha Sí. encendido algo interno. Ese algo interno está en uno. Si uno aprendiera cómo encender el enamoramiento sin ese tipo de imagen, tendría el secreto de cómo sacar esa energía, Es muy bien descrito. que en realidad es como se trabaja con la disciplina energética, tal cual. Entonces, pero yo lo descubrí por pura experiencia, aunque luego me lo encontré claramente en la disciplina energética. Entonces, dije, bueno, hay que aprender a sacar esa energía. Si logro sacar esa energía y la separo de la imagen o en el mismo momento que tengo esa energía, la energía la aplico también a otros proyectos, a otro tipo de imágenes.
al mismo tiempo mientras me dura. Es como el que está bombeando agua y dice, bueno, al tiempo que doy agua, también la utilizo para almacenarla, para darla a otros, para no sé qué. Entonces, yo noté que al aplicar la energía del enamoramiento a distintos proyectos, los proyectos funcionaban de otro modo. Entonces empecé a trabajar con el fenómeno del enamoramiento para sacar energía, Mm, como el que está bombeando petróleo. Para... Entonces, ese tema es muy importante, cómo se produce el tema ese del enamoramiento. Y cuando falla, te deja sin fuerza. Entonces, el mito funciona, viene del mismo sitio, es decir, el mismo lugar donde surgen esas emociones, esa pasión, sea la pasión del enamoramiento, sea la pasión de la mística, o sea la inspiración de los artistas. Todo eso viene del mismo lugar, es un tema emocional, sí, es un tema mítico, que como lo llama aquí. Entonces, el tema es cómo poner en marcha ese caudal energético que todos tenemos, pero que no se pone siempre en marcha. Necesita un tipo de imagen, porque son las imágenes las que son capaces de mover la energía. Y como decía antes Enrique, eso está relacionado con la necesidad. Sin una fuerte necesidad no puedes movilizar, llamémosle, los guías más profundos. Los guías más profundos, las imágenes más profundas, la energía más profunda, se mueve por necesidad, no por una cuestión intelectual. Es mm, una cuestión de registro vegetativo, incluso mayor que la emoción. Es una cosa casi vital. Entonces, esa cosa hace que puedas, ese acto de búsqueda hace que aparezcan imágenes que completan esa necesidad. A veces una imagen, a veces otra imagen, pero entonces en la medida en que hace imágenes cada vez más potentes, que conecta con registros más internos, mueve energías más fuertes. En ese sentido, se convertiría en un modo mítico de actuar, así como yo lo veo, o como me ha pasado a mí. No, es así. Hay muchísima energía, ¿no? En ese. Yo, parafraseando mi argumento de antes, diría que está perfecto. Lo único es cuidado. No nos podemos enamorar de la persona equivocada. Sí. Bueno, me entendéis, ¿no? Sí, 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 sí. no, perfectamente. El tema que dice aquí es justamente que, ojo, porque la energía se puede ir para cualquier lado. Entonces depende qué dirección tenga esa energía. De quién te Esa, decía bien. claro. Pero si uno, por ejemplo, aprende a sacar la energía sin depender tanto de la imagen porque sabe dónde se produce, entonces tiene una mina de oro, un pozo de petróleo fantástico. Tal sí. cual. Ahora que está de moda los petróleos. Está ahí el estrecho de Hormuz entero. Claro. Pero fíjate cómo has tocado el ejemplo del enamoramiento que tiene esta experiencia o estos estados, nos dejan conocer una fuerza tremenda. Una Exacto. fuerza tremenda y también eso es, creo, después la razón por muchas decepciones después en las parejas, porque proyectas lo mejor, pero realmente lo mejor que conoces en esta otra persona y la pobre persona no puede cumplir con eso. Y además sucede también otra cosa, o puede suceder, y es que al ser un fracaso ese enamoramiento, Se convierte en lo luego contrario. ya no quieres volver a enamorarte, no quieres volver a sacar ese tipo de energía porque me crea un problemón, entonces anestesias tus conductos internos para sacar esa energía. Sí, Eh, y entonces es un problema, porque cierras una puerta. sí, Eh, Porque en otros casos sí produce resentimiento o claro, más suave que yo siempre he visto por ejemplo, la experiencia guía de la nostalgia, ¿no?
cómo recuperar y redireccionar la energía, porque también se puede dar el caso, y a mí me ha pasado, ¿no? Que te enamoras de una persona y te quedas ahí esa energía enganchada por el despecho, porque sale mal esa relación, por lo que sea, y esa energía que pusiste ahí, en muchos casos sigue ahí, o parte de esa energía sigue ahí, mientras no la saques de esa imagen, ¿no? No Sí. sé si estoy de acuerdo. O sea, eso en el buen caso, ¿no? O sea, la nostalgia tiene un nivel de, digamos, de problema que es un problema, pero nada que ver con el resentimiento, es más jodido en ese sentido, ¿no? Cuando ya toda esa energía ya le has dado vuelta. Entonces, los trabajos de experiencia guiadas en ese sentido yo los veo como liberar esa energía que estaba ahí mal invertida, tapada, ¿no? Sí, bueno, otro caso que no es el enamoramiento de una persona, pero es el fenómeno similar a mi modo de ver, es el tema de la descreencia en una religión, que tenía una gran fuerza y entonces todos los ritos, todas las técnicas entran en crisis y por tanto me resiento con todo ese sistema. Entonces cada vez que aparece una cosa nueva, que me propone una ceremonia, que me propone algo así, que me resuena eso, yo me pongo a distancia, o sea, no quiero saber nada, pero cierro la posibilidad para mí justamente de sacar esa energía. Entonces, para mí el pensamiento de Silo me ha hecho integrar mi propia vida como persona cristiana, como persona, bueno, cristiana, como mi pasado cristiano, ¿no? Entonces me ha hecho integrarlo para comprender las cosas positivas que había y que hay, pero claro, no todo. Es como si se hubiera llenado ese cristianismo de una hojarasca, de una cantidad de cosas que no, que corresponden a otros intereses. Mientras que hay cierto tipo de prácticas y de experiencias que son muy rescatables y que de hecho la mística cristiana, como Santa Teresa, San Juan o Edgar, bueno, muchos, han sabido superar esa hojarasca y entrar en un tema de la experiencia. Entonces, claro, es distinto hablar de lo que dice el cura de tu pueblo o del profesor de religión de la ciudad que yo estudié en Madrid, de eso mística, que te están hablando de otra cosa. Pero normalmente cuando vas al colegio no te enseñan esa mística, ese tipo de técnica, no te enseñan eso lo tienes que descubrir tú si te interesa. Así que sea con el enamoramiento, sea con la crisis, digamos, de la vivencia de una religión, son fenómenos muy similares que aportan una energía muy grande, pero que si lo taponas por resentimiento, como decía Enrique o Carlos, si lo taponas, te cierras el futuro a ti mismo. Sí. Entonces es importante integrarlo, integrar esos contenidos. Muy, muy bueno este aviso, porque es un fenómeno que conocemos, que hemos conocido también en el movimiento, ¿no? Ah, digamos, con todo el amor para Silo, para el negro, y de pronto se dieron estas cosas de las ceremonias, el mensaje y todo eso, se produjo una resistencia en algunos de los Sí, yo nosotros. siempre que hablaban de ceremonias, de los años 70, ya se empezó a hablar de las ceremonias y ya la palabra ceremonia me ponía en guardia. Y además luego se hablaba de oficio Sí, y yo digo esto otra de locuras. eso va Eh, mal. y yo lo hacía como porque me interesaba, porque todo lo demás era tan interesante, y digo, bueno, si dicen, sigamos este camino y sigamos a ver qué pasa. Pero tenía siempre, incluso actualmente, sigue esa inercia, pero ya integrada de otro modo, ya Sí, no. Ahora entiendo cómo mucha gente lo rechaza, justamente porque le pasó lo mismo que a mí. sí, Yo creo que eso nos pasó a muchos, ¿no? Que hubo un rechazo a la religión en la que uno amó desde el principio. Y yo creo que las religiones, las ideologías y todo eso caen porque se perdió el sentido. Se perdió el Claro. sentido. Se dice una cosa y se hace otra y en mi caso fue así, ¿no? Y entonces por eso tiene que salir algo nuevo que rescate mucho de aquello. A mí me pasó lo mismo sobre todo con el pedido. Con los pedidos
Digo, joder, otra vez, aquí pedir a quién, a Dios, a no sé qué, no sé cuánto, otra vez lo mismo. Hasta que yo lo probé y me quedé alucinado de cómo funciona. O sea, que me quedé realmente choqueado. O sea, para mí se produjo un milagro de algo que pedí. Digo, voy a probar, bum, 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 bum. Digo, joder, esto funciona. A todo el mundo se lo recomiendo, ¿no? Lo que pasa es que uno se cansa a veces de pedir, pero hay cosas alucinantes, o sea, fuera de toda lógica, ¿no? Y, y bueno, también es porque a veces pasa mucho con... Hay que ser un poco humilde en el sentido de que a veces uno cree que toma decisiones personales, ¿no? Y en realidad no son tan personales, ¿no? Es porque hay una generación, o bueno, dentro de una generación, una parte de esa generación, y tenemos un bagaje, ¿no? Nietzsche se cargó mucha parte de la religión. Aunque tú no hayas leído a Nietzsche, eso se trasluce después, se extiende y a uno le afecta. Es como no ha leído uno a Einstein y bueno, dice, ah, es que todo es relativo. Bueno, de ahí viene también, ¿no? O sea, se, se, se extiende todo eso, ¿no? Y por eso nos pasa un poco parecido en esa experiencia personal a mucha gente, ¿no? Esa misma experiencia personal. Entonces, por eso yo creo que lo importante es aparte de lo de siempre, ¿no? La coherencia. ¿Cuánta gente lo ha dicho eso, ¿no? Ya lo sabemos, la regla de oro, ¿no? O la solidaridad, ¿no? Eh, pero hay que darle un nuevo sentido. Ese es el tema. Entonces, si a uno le da ese sentido, nada, aunque repitas las cosas un día tras otro, si le das sentido, cada día es nuevo. Ese es el tema, ¿no? Y eso es lo que da a uno energía, ¿no? Hacer las cosas con eso, con coherencia, ¿no? Y solidaridad, ¿no? Qué bueno. Enrique, casi unas lindas palabras finales. No sé si querías comentar algo más, Eduardo, porque yo tampoco quiero forzar demasiado el tiempo que ustedes tienen. No, no hay apuro. Irá saliendo en próximos diálogos, en próximas conversaciones. Sí, Además, ahora que has introducido este capítulo tan curioso, hay muchas cosas interesantes que las voy a estudiar, las voy a relacionar con mi biografía para, para ver una serie de coincidencias que me llaman la atención. eso, a mí me está provocando eso. Sí, sí. Yo ya hizo el chiste con el Carlos al comienzo, cuando ustedes no llegaron todavía, que mira, que nos falta tener 78 años para estudiar el ciclo de 78 años en uno, pero vale, se habla de ciclos históricos. Bueno, a mí me coincide justamente cuando viene el cometa Halley, No me digas, Cuando, ahí vamos, porque según pone aquí, yo según he preguntado, ¿cuándo pasa el cometa Halley? Y pasa en el 2029. así, sí. Entonces, resulta que justamente es justamente cuando termina una etapa de mi vida, uno de los ciclos de 12 años exactamente. Entonces coincide. Y justamente yo tendré 78 años, que es el ciclo del Halley. bueno, vamos. Entonces, a ver qué me está esperando. ¿Qué energía cósmica transmite esa cosa, ese cometa? Tanto afuera Bueno, como adentro. hay que estudiarlo cómo es esta historia, Una un mala poco, un poco cabalístico. Sí, 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 lo dice, un poco cabalístico. noticia, Eduardo. Viene en 2061. 2000, 61, ¿tú crees que aguantaremos tanto? eh, 2061. 61. Entonces, Son del 86. Son del 86. claro, no, lo que he calculado es el 78 años de mi vida, Ah, que vale, vale. es el tiempo que tarda el Halley. No exactamente, Ya, ya, pero ya. bueno, hay que ver cuándo pasa y cuándo en 2061.
O sea, tendría 110 años, nada más. Nada, yo uno solo. Me Y da tiempo para escribir varios manuscritos más. Qué bueno, qué bueno. está partido a los 101, ¿eh? Igual lo pillamos, no sé. Sí, 110, 120, creo que está al alcance de mucha gente ahora. No sé en qué condiciones, pero, pero al alcance sí. Ese es el tema. Hay que ver las condiciones si te permite seguir escribiendo, conversando como estamos ahora, Claro. o si ya estás en un geriátrico con, con el aire acondicionado para respirar. Eso ya no lo sé. Pero ahora cada vez la gente vive más. Y Sí, en una conversación que les pillaron a Xi Jinping y al Putin cuando fueron Sí. a ver, según dicen las noticias, que nunca se sabe si son fake news No, o no, no. se les oía hablar de eso. Entonces, estaban hablando, me imagino, uno piensa que están hablando del petróleo, las inversiones, las bombas, no sé qué, y no, estaban hablando de la geriatría, es decir, cómo vivir 150 años, cómo qué avances se están dando para vivir ese tiempo. No sé si ellos están pensando estar en el poder hasta los 150 años. claro, ellos, el sueño de ellos. Capaces son. Pero fíjate qué tipo de conversaciones tienen y además están investigando bastante con el tema de los cambios genéticos para producir modificaciones en los programas de salud, en los programas del cuerpo, para alargar la vida, para mejorar, prevenir enfermedades. O sea, se está trabajando mucho en eso. Bueno, Y hay gente en Japón y en algunos otros lugares que hay pueblos, lugares donde se concentran gente de más de 100 años, pero muchos. sí, O sea, que en la Edad Media duraban 40 o 50 años, como mucho. Si llegaba así. Ujú. así es. Y hoy en día hay muchos países donde la gente se muere con 35, 40 años. Sí. Sí, Bueno, nosotros podemos seguir haciendo el Zoom hasta los ciento, ¿cuántos años? 120, 130 años. ya. Hasta que venga el Halley. Nosotros esperamos hasta que venga el Halley. Vale, de acuerdo. Eso es un buen acuerdo. Bien. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias a vosotros. Les voy a leer para terminar la última sentencia de hoy. Sabiendo, queriendo y osando se rompen los ciclos y sólo así podrán superarse los accidentes pasando al destino. Uy, Muchas gracias, Luz. osando es muy curioso No son esta mis palabra. palabras. Vale, Osando. pesados. Venga, un abrazo, amigos. un Un gran Un abrazo. 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 Chao. Chao.